Antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para estar al tanto de todos los videos que subo. Y bueno, pues mi gente, sin más nada que decir, empecemos. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y bueno, pues gente, hoy te traigo un video donde te voy a enseñar a cómo darle más color a una fotografía o a una imagen o a unas miniaturas. Bueno, si eres youtuber y quieres darle más color a tus miniaturas, entonces pues este video es para ti, así que quédate aquí porque ya vamos a empezar. Bueno, el primer requisito que tienes que tener es este programa de Photoshop CS6. Entonces vamos a abrirlo. Con este programa es que como le vamos a dar más color o saturación a dicha imagen. Entonces vamos a elegir una fotografía. Vamos a abrir, bueno, yo tengo aquí tres opciones. Tengo estas tres imágenes y voy a utilizar la del auto vino tinto. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar la combinación de teclas control J para hacer dos capas, así que vamos a duplicar las capas aquí, hacemos dos capas, le damos dos veces control J y lo siguiente que vamos a hacer es nos quedamos aquí en la primera capa y le vamos a dar a control U, o también te puedes dirigir a esta ruta, imagen, ajustes, tonos y saturación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a bajarle toda la saturación a la imagen a menos 100, le damos OK. Y el tercer paso que debemos hacer es vamos a invertir la fotografía. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a darle en imagen, ajustes, invertir. Entonces aquí te va a quedar así en blanco y negro, así como la fotografía de los rollos. Y lo siguiente que vas a hacer es el siguiente paso, que sería el cuarto. Le vas a dar en filtro y vamos a buscar el desenfoque y vamos a buscar la opción desenfoque gaussiano. Aquí vamos a manejarlo entre 4.2 radio, así que vamos a dejarlo así y le damos a OK. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a darle en fusionar o superponer. Bueno, fusionar, superponer. Nos mantenemos aquí en la primera capa y nos vamos aquí a esta opción que dice normal y vamos a poner la opción superponer. Ahí la imagen cambia un poco el color, pero todavía faltan varios pasos que debemos cumplir para que la imagen quede con bastante color, bueno, quede colorida. Y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a bajar la opacidad, vamos a bajar a por ahí en menos 50. Sí, así está bien, menos 50, y pues ahí ya la dejamos así. Lo siguiente que vas a hacer es vas a seleccionar la segunda capa y vamos a manejar curvas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Imagen, ajustes, curvas. Entonces aquí ponemos un puntico aquí y otro puntico acá. Entonces esto aquí es para manejar la luminosidad de la imagen. Por ejemplo, la ponemos oscura, con mucho más brillo. Entonces vamos a dejar esta parte así y la parte que nos interesa es esta. Vamos a subirla un poquito aquí por ahí a 207 y la dejamos así, le damos en OK, listo. Y el siguiente paso que vamos a hacer y el último es vamos a presionar la combinación de teclas control U para el tono y saturación, o también podemos ir a imagen, ajustes, tonos y saturación, y aquí le vamos a subir a saturación. Vamos a ir buscando cómo queremos saturar los colores del paisaje y de la camioneta.
Así que a mí me parece que está mejor, quedaría mejor en 30, algo así, si por ahí, quedaría mejor así, en 30. Le damos en OK y así quedaría nuestra fotografía. Así que vamos a compararla con la imagen anterior. Miren, aquí se ve un poco, se ve bastante opaca, y miren acá el resultado, cómo queda nuestra imagen. Es un cambio bastante bueno, un cambio total. Y bueno amigos, anda a mirar este video, que es de seguro te va a gustar. Suscríbete al canal. Yo soy Jay y estás en J-Droid, y nos vemos en un próximo video. Arre que sí. Chao, chao. I'll never forget.